Suponga que un tarro contiene 15 canicas rojas y 18 canicas azules. Si usted llega al jarra y retira 2 mármoles al azar, encuentre la probabilidad que ambas son rojas. Podemos encontrar esta probabilidad de dos maneras. De una manera sería pensar en esto como seleccionar una mármol y luego sin reemplazo, seleccionar una segunda mármol y encontrar la probabilidad de que ambas mármoles son rojas. Si lo acercamos de esta manera, usaremos la fórmula de probabilidad dada a continuación cuando los eventos A y B no son independientes. Así que primero encontraremos la probabilidad de esta manera, y entonces para nuestro segundo enfoque, pensaremos esto como hacer 2 mármoles al mismo tiempo, y usar combinaciones para encontrar la misma probabilidad. Pero para comenzar, encontraremos la probabilidad de seleccionar una mármol que es roja, y luego otra mármol sin reemplazo que también es roja. Entonces, de nuestra fórmula de probabilidad condicional, esto es igual a la probabilidad de seleccionar una mármol que es rojo veces la probabilidad de seleccionar una mármol roja. Dado un mármol rojo ya se ha seleccionado. Aviso como tenemos 15 más 18 o 33 total de mármoles, y en el primer sorteo, 15 de ellos serían rojos. Así que la probabilidad de que el primer mármol es rojo se dividirá por 33, y ahora tenemos veces la probabilidad que el segundo mármol es rojo dado. Sabemos que el primer mármol ya es rojo. Bien, lo primero en reconocer es ahora solo habrá 32 mármoles porque ya seleccionamos una mármol roja. Y también habrá solo 14 mármoles rojas desde que asumimos que el primer mármol ya es rojo. Así que la probabilidad del rojo dado rojo sería dividida por 32. Este producto sería nuestra probabilidad deseada. Simplifique estas fracciones antes de multiplicar. Aviso como 15 y 33 compartir un factor común de 3. Hay 5 3 en 15 y 11 3 en 33. 14 y 32 comparten un factor común de 2. Hay 7 2 en 14 y 16 2 en 32. Así que nuestro producto es 5 11 por 7 16, que sería 35 dividido por 176. También escriba la probabilidad como decimal y porcentaje. Para convertir a un decimal, dividimos. Entonces tendríamos 35 divididos por 176. Vamos a 4 lugares decimales. Aviso como esto sería aproximadamente 0.1989. Los 6 indican redondearse. Esto es una aproximación. 0.1989. Como porcentaje esto sería 19.89%. Ahora, encontremos esta probabilidad una segunda manera utilizando combinaciones. Encontremos la probabilidad de seleccionar 2 mármoles a la vez y ambas son rojas. Queremos encontrar la probabilidad de seleccionar 2 rojos. El número total de maneras de seleccionar 2 mármoles, porque hay 33 mármoles, sería 33 elige 2 y aviso como hay 15 mármolas rojas. Así que el número favorable de maneras de seleccionar 2 mármolas rojas de 15 mármolas rojas sería 15 elige 2. También podemos escribir estas combinaciones como 15 elige 2 divididos por 33 elige 2. Esta es la notación que usa nuestra calculadora. Y vamos a evaluar esto usando la calculadora, y asegúrese de que obtengamos el mismo resultado. Así que nuestro numerador, en paréntesis, sería 15 elige 2. Para entrar en 15 matemáticas, flecha a la probabilidad, y seleccione la opción 3 para una combinación y luego entramos 2. Por lo tanto nuestro numerador de 15 escoge 2. Dividido por nuestro denominador de 33 elige 2. Así que en la paréntesis tendremos 33 probabilidad matemática. Opción 3 y luego 2, paréntesis cerrada y entrar. Y aviso como esto nos da la misma probabilidad que tenemos aquí. Si presionamos más Enter, convertirá en una fracción, 35.176. Over 176.
Así que si no ha aprendido sobre las combinaciones, todavía podríamos determinar la probabilidad utilizando este enfoque aquí. Tenemos nuestras probabilidades exactas aquí, y tenemos las probabilidades aproximadas dadas aquí, así como aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.